¿Cuál es el verdadero éxito? Hola, bienvenidos a Éxito Consciente, nuestro espacio de exploración sobre lo que realmente significa el éxito en todas sus formas. Soy Luis Miguel Morro López, un apasionado del crecimiento personal y profesional, y estoy aquí para acompañarte en esta aventura de autodescubrimiento y progreso. En este episodio de hoy nos adentraremos en una cuestión que seguramente todos nos hemos planteado alguna vez. ¿Cuál es el verdadero éxito? Aunque parezca una pregunta sencilla, en realidad esconde una gran profundidad y muchas veces detalles que ignoramos. Juntos vamos a profundizar en el concepto de éxito, no solo en el ámbito laboral o material, sino en todas esas áreas que forman parte integral de nuestras vidas, lo personal, lo espiritual, lo familiar y más. Nuestra meta hoy no es simplemente definir qué es el éxito, sino entender cómo un éxito consciente y equilibrado puede ser un cambio significativo en nuestra vida. Así que sin más demora, sumerjámonos en el intrigante y enriquecedor mundo del éxito consciente. Vamos a sumergirnos en lo que realmente importa en nuestro tema de hoy. Quiero iniciar con una reflexión que a primera vista parece sencilla, pero en realidad está llena de matices y diferentes puntos de vista. La cuestión es, ¿cuál es el verdadero éxito? Cuando pensamos en éxito es común que nos venga a la mente imágenes de riqueza, fama o una carrera deslumbrante. Pero hagámonos una pregunta clave. ¿Eso es todo lo que implica el éxito? ¿Es posible que alguien sea exitoso profesionalmente pero no en su vida personal? ¿Realmente se puede considerar a alguien completamente exitoso si solo ha triunfado en una faceta de su vida, dejando de lado las demás? Estas preguntas nos invitan a pensar más allá de la superficie y a considerar todas las dimensiones que componen una vida plena y exitosa. Hoy quiero que desafiemos juntos estas ideas convencionales y exploremos una visión más holística y equilibrada del éxito. Un éxito que no solo se mide por logros externos, sino por la satisfacción interna, el equilibrio entre las diferentes áreas de nuestra vida y la contribución que hacemos al mundo que nos rodea. ¿Estás listo para sumergirte en esta exploración y repensar lo que realmente significa tener éxito? Vamos a descubrirlo juntos. Antes de meternos de lleno en nuestro tema de hoy, me parece crucial aclarar qué queremos decir con éxito consciente. Este concepto va mucho más allá de la noción clásica de éxito, esa que suele enfocar logros palpables como la carrera, el dinero o el estatus social. Hablemos del éxito consciente como una visión integral del éxito. No se trata únicamente de cumplir objetivos profesionales o financieros, es buscar un equilibrio armónico en todas las esferas de nuestra vida. Nuestro bienestar personal, las relaciones con familiares y amigos, nuestra salud mental y física y también nuestro desarrollo espiritual. En esta perspectiva de éxito, el éxito no se mide solo por logros externos, sino también por cómo nos sentimos por dentro. Es una vida en consonancia con nuestros valores más profundos, donde cada área contribuye a un sentido de plenitud y satisfacción. Así que el éxito consciente implica una autoevaluación constante de nosotros mismos, una comprensión profunda de lo que necesitamos y deseamos, y la habilidad de equilibrar y priorizar distintas áreas de nuestra vida para que se complementen y se enriquezcan mutuamente. Y ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo defines el éxito en tu vida? ¿Cómo lo defines? ¿Estás teniendo en cuenta todas las áreas que son importantes para ti? Este enfoque consciente del éxito es lo que vamos a explorar hoy, desafiando las ideas convencionales y buscando un entendimiento más completo y satisfactorio del éxito. Cuando hablamos de éxito es importante reconocer que no existe una única definición que sea universal. El éxito puede significar cosas muy diferentes. Dependiendo de a quién le preguntes, te dirá una definición diferente de éxito. Así que en esta sección vamos a explorar algunas de estas diversas definiciones de éxito. Éxito tradicional. En muchas sociedades el éxito se ha medido tradicionalmente por logros tangibles. Esto puede incluir la acumulación de riqueza, alcanzar una posición elevada en una carrera o incluso lograr fama y reconocimiento. Esta visión de éxito se enfoca en resultados medibles y a menudo se asocia con el tener en lugar del ser. Éxito personal. Para otros, el éxito puede ser mucho más personal y subjetivo. Aquí el éxito se mide por la satisfacción personal, la felicidad o la realización de objetivos personales. Esto puede incluir lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal, desarrollar relaciones significativas o simplemente vivir de acuerdo con tus valores y creencias.
vemos otro éxito que es el social y el comunitario, porque hay quienes definen el éxito como el impacto positivo que tienen en los demás. Esto puede ser a través del voluntariado, la filantropía o simplemente haciendo una contribución significativa a su comunidad o sociedad. En esta visión de éxito, lo medimos por la diferencia que hacemos en la vida de los demás. En diferentes culturas y tradiciones espirituales, el éxito se mide por el crecimiento interior, paz espiritual o la iluminación. Esta perspectiva ve el éxito como un viaje interno hacia la compasión de uno mismo y el universo. Como puedes ver, el éxito es un concepto multifacético, no está limitado a una sola dimensión, y lo que constituye el éxito para varias personas no tiene por qué ser el éxito para otra. Lo importante es reflexionar sobre lo que el éxito significa para ti personalmente. ¿Qué aspectos de estas diversas definiciones resuenan más contigo? En nuestra búsqueda del éxito consciente es esencial considerar todas las dimensiones para crear una definición de éxito que sea integral y satisfactoria para nuestras vidas. Ahora que hemos explorado varias definiciones de éxito, hablemos sobre cómo se manifiesta en diferentes áreas de nuestra vida. Para realmente vivir una vida plena y significativa es importante buscar el éxito no solo en una, sino en todas estas áreas clave: el área personal, el área profesional, espiritual y el familiar o social. El área personal incluye nuestro crecimiento personal, nuestra salud mental y física y bienestar en general. El éxito aquí significa tener un estilo de vida saludable, alcanzar un desarrollo personal significativo o simplemente sentirnos contentos y satisfechos con quienes somos. En la área profesional, aquí hablamos de nuestra carrera, logros laborales y metas profesionales. El éxito en esta área a menudo se mide por la progresión en la carrera, la satisfacción laboral o la contribución al campo del trabajo. El éxito en el área espiritual se relaciona con encontrar paz interior, explorar y profundizar en nuestras creencias espirituales o sentir una conexión con algo más grande que nosotros mismos, en mi caso, con Dios. Para algunas personas esto podría implicar prácticas religiosas. Área familiar y social abarca nuestras relaciones con familiares y amigos. El éxito aquí podría ser tener relaciones familiares sólidas y amorosas, mantener amistades duraderas y construir una red de apoyo social fuerte. Buscar el éxito en todas estas áreas es crucial para un equilibrio saludable de la vida. Cuando nos enfocamos excesivamente en un área como la profesional, a menudo lo hacemos a expensas de otras, como la personal o la familiar. En este desequilibrio puede llevar a problemas a largo plazo como estrés, insatisfacción o relaciones dañadas. Por ejemplo, en una carrera exitosa no compensa la falta de conexiones personales significativas o el descuido de nuestra salud mental y física. Del mismo modo, enfocarse solo en el bienestar personal sin buscar el crecimiento o desafíos en el ámbito profesional puede llevar a un sentimiento de estancamiento o falta de realización. El verdadero éxito consciente es, por lo tanto, una armonía entre todas estas áreas, donde cada uno recibe la atención y cuidado que merece. Vamos a hablar de historias reales, de personas que han brillado en un área de sus vidas, pero que han encontrado obstáculos importantes en otras. Estos dos ejemplos que os voy a poner nos muestran cómo un desequilibrio puede influir en nuestro bienestar general y nos recuerda lo vital que es buscar un éxito equilibrado. Estos dos ejemplos son deportistas. El primero es Simone Biles. Simone, una leyenda de la gimnasia olímpica estadounidense. Simone alcanzó cimas increíbles en su carrera, convirtiéndose en una de las mejores de la historia. Pero su viaje no ha sido solo de medallas y aplausos. Durante los Juegos Olímpicos de Tokio, enfrentó retos enormes en su salud mental que la llevaron a retirarse de varias competiciones. Simone habló con valentía sobre la ansiedad y los demonios en su cabeza, mostrándonos que el bienestar mental es crucial incluso en la cima del éxito profesional. Otro ejemplo que tenemos aquí en España es Andrés Iniesta. Hablemos de Andrés Iniesta, un icono del fútbol español. Iniesta ha disfrutado de una carrera deportiva llena de triunfos, pero no ha estado exento de dificultades personales. La pérdida de un amigo cercano y varias lesiones lo llevaron a un periodo de depresión y desánimo. Sin embargo, con apoyo profesional pudo superar estos momentos difíciles. Su historia nos enseña que incluso en medio del éxito profesional podemos enfrentar desafíos personales serios y la importancia de buscar ayuda en esos momentos. Estos casos ilustran que aunque se pueda alcanzar un gran éxito en una esfera de la vida como el deporte profesional, es crucial mantener un equilibrio y cuidar el bienestar en todas las áreas de la vida para lograr un verdadero éxito consciente. Comencemos ahora también a hablar sobre la autoevaluación y la definición de objetivos, dos herramientas clave para alcanzar el éxito consciente. La autoevaluación es un paso esencial en nuestro camino. Se trata de tomarte un momento para realmente pensar en las diferentes facetas que tiene tu vida. Pregúntate,
¿Cómo me siento en mi trabajo? ¿Estoy dedicando suficiente tiempo a mi familia y a mis amigos? ¿Cómo está mi salud física y mental? ¿Estoy nutriendo mi vida espiritual? Esta pausa para la reflexión es clave para descubrir qué aspectos de tu vida necesitan más atención. Y con estas áreas en mente, el siguiente paso es trazar objetivos claros y alcanzables para cada una. Por ejemplo, en lo personal podrías proponerte dedicar 30 minutos diarios a la lectura o a alguna de tus aficiones. En lo profesional, quizá fijar el objetivo de tomar un curso o mejorar en un área específica. Lo importante es que tus metas sean específicas, medibles y realistas. Recuerda que la regularidad en estas evaluaciones y la honestidad contigo mismo son fundamentales. Al establecer objetivos claros, te estás trazando un camino para lograr un éxito y un equilibrio más consciente en todas las áreas de tu vida. Ahora hablemos sobre la gestión del tiempo y la priorización, dos aspectos fundamentales para lograr un equilibrio en tu vida. ¿Alguna vez has sentido que el día se te va de las manos y no logras hacer ni la mitad de lo que querías? Ahí es donde entra el juego algo genial llamado la matriz de Eisenhower. Imagina esto como un superpoder para manejar tu tiempo. Esta técnica es como tener un mapa mental del tesoro que te ayuda a clasificar tus tareas en 4 categorías. Primera, lo que es importante y urgente. Segundo, lo importante pero no urgente. Tercero, lo urgente pero no importante. Y cuarto, lo que no es ni importante ni urgente. Piénsalo así, tienes una tarea que es como un incendio que necesitas apagar ya, importante y urgente. Otra puede ser como preparar o prepararte para un maratón que sucederá dentro de 6 meses. Es importante, pero no es urgente. Luego está ese email del trabajo que te piden para ayer, pero que no es gran cosa. No es importante, pero es urgente. Y por último, ese vídeo de YouTube que te encanta, pero seamos honestos, puede esperar, ni es importante, por lo tanto, ni es urgente. Además te voy a contar otro truco, la reflexión diaria o semanal. Dedicar unos minutos cada día, 1 hora a la semana para mirar atrás y ver qué has conseguido y qué te hace falta por hacer. Es como darte un autochequeo. Este momento de reflexión es tu aliado para mantenerte en la ruta hacia tus metas y ajustar las prioridades si te hace falta. Implementando estas técnicas vas a sentir que tienes las riendas de tu tiempo y tus responsabilidades cubiertas. Es como ser el director de la orquesta de tu propia vida, asegurándote que cada elección, trabajo, familia, hobbies, descanso esté en perfecta armonía. Así que adelante. Prueba estas estrategias y empieza a construir ese éxito equilibrado y consciente en todas las áreas de tu vida. En nuestra búsqueda del éxito consciente, el desarrollo personal continuo juega un papel crucial. Este proceso no solo enriquece nuestras vidas, sino que también contribuye a un éxito más equilibrado. ¿Sabías que tu cerebro es como un músculo que necesita ejercicio constante para estar en forma? Aquí entra el juego el aprendizaje continuo. No importa si eres un ratón de biblioteca o un fanático de los podcasts, lo que cuenta es mantener esa mente en movimiento. Puedes leer libros que te abran nuevos horizontes, apuntarte a talleres donde aprender o incluso sumergirte en cursos online sobre temas que ni sabías que existían. Lo mejor de todo, no solo te vuelves más inteligente, sino que además te empiezas a ver el mundo con otros ojos. Ahora hablemos de un superpoder secreto, la meditación, el mindfulness. Imagínate poder darle al botón de pausa en medio del caos diario. Eso es lo que logras con unos minutos de meditación. Te ayudan a bajar las revoluciones, a concentrarte mejor y a ser más consciente de ti mismo. Y no necesitas ser un monje zen para empezar. Con solo dedicar un ratito cada día ya estás en camino a una mayor paz mental y a un mejor manejo del estrés. Y no nos olvidemos de la autoconciencia, ese ingrediente clave para tu receta de crecimiento personal. Entender quién eres, qué te mueve, tus fortalezas, tus puntos a mejorar, es como tener un mapa para navegar mejor la vida. Te permite tomar decisiones más acertadas que realmente resuenan con los valores que tienes y lo que quieres lograr. Así que ya lo ves, entre aprender siempre algo nuevo, darle tus momentos al mindfulness, a la meditación y conocerte a fondo, estás armando un kit de herramientas imprescindibles para crecer en todas las áreas de tu vida. Así que te pido que te pongas manos a la obra y disfruta del viaje del autoconocimiento. Incorporar estas rutinas en tu vida diaria te ayudará a mantenerte en un camino de crecimiento y desarrollo constante, lo cual es fundamental para un éxito consciente y equilibrado en todas las áreas de tu vida. En el camino hacia el éxito consciente, amigos, hay un compañero de viaje que no podemos dejar atrás. En el camino hacia el éxito consciente, amigos, hay un compañero de viaje que no podemos dejar atrás, nuestra salud física. Comencemos con la comida. ¿Sabías que lo que comes no solo te da energía para seguir adelante, sino que puede cambiar tu humor?
Una dieta balanceada llena de nutrientes es como echarle combustible de la mejor calidad a tu motor. Los alimentos que eliges pueden ser tus grandes aliados para mantenerte a tope y con la mente clara. Y hablemos del ejercicio también, que va mucho más allá solo de verte bien en el espejo. Moverte regularmente, hacer ejercicio es como darle un chute de felicidad a tu cuerpo. Gracias a las endorfinas, a esas famosas hormonas de la felicidad, cada sesión de ejercicio te ayuda a sentirte genial y a mandar el estrés a paseo. No importa si es una caminata, yoga, rutina en el gimnasio, no importa, lo importante es moverse. Y por supuesto no podemos olvidar el rey del descanso, el sueño. Dormir bien es como darle un reset a tu cerebro. Un buen sueño te ayuda a pensar más claro y es vital para mantener tu salud emocional y tener un humor estable. Así que ahí lo tienes. Una dieta balanceada, ejercicio regular y buen sueño son los pilares para estar en nuestra mejor forma. Esos son los secretos para alcanzar nuestras metas con una energía y vitalidad que se contagian. Así que vea por ello. ¿Alguna vez también has notado que en el ajetreo de la vida a veces olvidamos algo mega importante? Y me refiero a esas personas que nos rodean, nuestra familia, amigos, esa gente que hace que la vida sea un poco más brillante. Son como las estrellas en nuestro cielo personal, ¿no te parece? Esas relaciones son el pegamento de nuestro bienestar emocional. Te dan esa sensación de estar en casa sin importar dónde estés. Te propongo algo, ¿qué tal si tomas un tiempo para estar de verdad con esas personas que te importan? Y no me refiero solo a estar en el mismo lugar, sino estar ahí con ellos al 100%, escuchando de verdad, compartiendo de corazón. Esas charlas, ese café, esas risas compartidas, incluso esas discusiones que a veces terminan en abrazos, pero que son las que tejen una red de apoyo firme y llena de cariño en tu vida. En un mundo donde todo parece ser yo, tener relaciones saludables y un apoyo mutuo es como tener un tesoro. Es la clave para un éxito, que realmente se siente bien. Así que quiero que recuerdes cuándo fue la última vez que te diste un buen tiempo con alguien a quien quieres mucho o llamaste a ese amigo con el que hace tiempo que no hablas. Es una aventura que se disfruta mejor en buena compañía. Me refiero a la vida. Estas relaciones son como joyas en nuestro camino. Vamos a cuidarlas, a darles nuestro tiempo, nuestra mejor atención y mucho amor. También quiero hablar contigo sobre algo que seguramente te toca de cerca. Encontrar el equilibrio entre tu trabajo y tu vida personal. ¿Te ha pasado que te encuentras revisando los emails de trabajo a altas horas de la noche? ¿O tu mente está en la oficina incluso cuando estás en casa con tu familia, con tus amigos? Vamos a explorar algunas estrategias para no permitir que el trabajo se apodere de tu tiempo personal. En primer lugar, establece límites claros. Imagina tu jornada laboral como un evento con hora de inicio y fin. Fuera de ese horario, intenta desconectar completamente del trabajo. No revises emails ni atiendas llamadas de la oficina. Piensa en esto como colocar un guardián para tu tiempo, asegurándote de que el trabajo no invada esos momentos preciosos. Además, es importante aprender a decir no. A veces parece un desafío, pero es vital para mantener tu bienestar. Si te solicitan algo que realmente no se ajusta a tu horario y ya estás saturado, está bien rechazarlo. Recuerda decir no a una demanda laboral excesiva, es decir, sí a ti mismo, a tu familia, a tus intereses personales. Establecer límites y ser capaz de decir no son herramientas esenciales para mantener un balance saludable entre tu vida laboral y personal. Ten presente que el trabajo es solo una parte de tu vida, no toda ella. Cuidar este equilibrio es clave para vivir de manera más plena y eficaz. Pero antes de despedirme de ti, quiero invitarte a una pequeña pero poderosa reflexión. ¿Cómo defines el éxito en tu propia vida? Recuerda, el éxito va mucho más allá de los logros profesionales o materiales, es un equilibrio en todas las facetas de tu existencia. Y ahora te animo a que no solo reflexiones, sino que también actúes. Toma medidas concretas para alcanzar ese equilibrio en tu vida. Puede ser estableciendo límites en el trabajo, dedicando más tiempo a tus seres queridos o incluso dándote esos momentos de paz a través de la meditación. Cada pequeño paso cuenta en ese viaje hacia un éxito más consciente y equilibrado. Y no te olvides de compartir tu camino con nosotros, tus experiencias y aprendizajes en esta búsqueda del éxito equilibrado, ya que nos enriquecemos y aprendemos unos de otros. Así que te invito a que compartas tus historias y reflexiones con esta comunidad. Juntos podemos inspirarnos mutuamente para seguir creciendo y alcanzando nuestras metas. Y si te ha gustado este episodio o ha resonado contigo, me encantaría que lo compartieras. Puedes encontrarnos en nuestro podcast Éxito Consciente, en nuestro canal de YouTube, en redes sociales y por supuesto en nuestra web exitoconsciente.com. Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima. Sigue explorando, creciendo y sobre todo viviendo conscientemente. Nos vemos en el camino.